En momentos complicados como que me reinvento un poco. Sí. Le dije, mira mamá, necesito que me ayudes a grabarme. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que te hayas podido encontrar? Sí, he tenido que cambiar el chip, no hacía de jefa. Ya. De verdad que a veces no duermo por las noches, ¿vale? Eso es la cara B del negocio, porque estudio mucho mi negocio, estudio mucho lo que el cliente quiere, ¿no? Que toco el timbre y ya miro así. Ya pues solo tengo 3 TRX y no sé, eran 4 o 5 Kettle que había comprado en el Decathlon. Dame hueco, empezamos mañana. Bienvenidos a Empreseros Fitness, un podcast donde ayudamos a entrenadores personales y dueños de centros de entrenamiento a tener un negocio más rentable. Yo soy Gerardo Verdú, mentor de profesionales que quieren vivir muy bien de su pasión. Hoy tenemos el placer de tener aquí a la primera invitada del podcast. Ella es Asun, CEO de Asun Mirafit. Ella tiene 2 centros de entrenamiento en San Javier, en la región de Murcia, y además de ser famosa por sus entrenamientos, es famosa por su agenda social, porque cada mes organiza un montonazo de eventos. Hoy tenemos en Empresario Fitness a Asun Núñez del centro Asun Mirafit. Bueno, tiene 2 centros en San Javier, uno más enfocado al wellness y otro al fitness, al entrenamiento de fuerza. Y nada, encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Asun? Pues nada, muy bien, aquí estamos. Bueno, muchas gracias por venir aquí. Gracias a ti por invitarme. Ha hecho el esfuerzo, ¿no? de venir desde San Javier hasta aquí y sé que tiene una agenda súper apretada, así que te doy las gracias de nuevo y nada, cuéntanos un poco y que escuche la audiencia. ¿Quién es Asun? ¿Por qué empezaste o por qué te dedicas al mundo del fitness y qué estudiaste? Cuéntanos un poquito. Vale, bueno, yo soy Asunción Núñez Mira y llevo haciendo deporte creo que desde que nací prácticamente. Bueno. Soy una chica muy muy nerviosa y creo que he practicado casi todos los deportes que había en mi polideportivo municipal. Sí. Pero siempre me ha gustado hacer danza, el baile. Sí. Y posteriormente estuve trabajando, a partir de los 16 años, 17, empecé a trabajar en un club de gimnasia rítmica de San Javier y estuve trabajando 4 años haciendo sobre todo el tema de coreografías, pasitos rítmicos. Estuve apoyando bastante al equipo de rítmica. Qué guay. Sí. O sea, más la parte de soporte musical. Correcto, y eso es lo que más has tocado, sí, ¿no? Aunque me gustan casi todos los deportes. Pero bien, yo creo que lo que mejor se me da es la danza, la creación, el ritmo. Lo que más te apasiona. Yo creo que puede ser uno de los sellos por el que empezaste en Asun, que tiene ahí ese sello de la danza y del baile, ¿no? Cuéntanos un poco en tu centro, en Asun Mirafit, que, cuándo empezaste y un poco los servicios que tenéis. Vale, pues yo creo que el proyecto como tal no fue un proyecto, ¿vale? Yo empecé en pandemia, cuando a todos nos confinaron en nuestra casa. Ya ves. Yo no podía estar en mi casa, me había recorrido ya todas mis escaleras 10 veces. Entonces, pues nada, un día me acuerdo que me empecé a grabar vídeos en mi terraza de entrenamiento. Vale. Pues vídeos de rutinas que hacía yo, de sentadillas, zancadas o rutinas muy pilateras. Y un día, pues, me daba mucha vergüenza. Estuve varios días pensándolo, hasta que un día fui a mi cocina y le comenté a mi madre, le dije, mira, mamá, necesito que me ayudes a grabarme porque yo sola no tenía ni trípode, no tenía nada. Claro. Ponía el móvil en una ventana y me salía fatal. Ya. Entonces, pues, yo le comenté el proyecto a mi madre y desde el minuto 1 le pareció buena idea. Y me acuerdo que esa misma mañana empecé a grabarme vídeos. Oh. Me creé el Instagram actualmente, el de Asun Mirafit. Asun Mirafit, muy bien. Y ahí empecé a subir contenido. Pero bueno, un contenido súper poco profesional. No tenía ni aplicaciones para crear vídeos, lo iba haciendo yo. Y a raíz de ahí, pues empezaron a ver mis vídeos. Actualmente son clientes. Eso fue en pandemia, en 2020, ¿no? 21, en marzo, abril. Marzo. La pandemia fue en el 21, ¿no? En el 20, 2021. Sí, 2021, me va ahí empecé. La fecha porque a mí me pasó, no, fue el 20 porque yo abrí en 2019, a los 6 meses me cerraron. Sí, sé que fue una época muy complicada, pero es verdad que yo tengo ahí una forma de ser que ante los momentos complicados como que me reinvento un poco y ocupé pues ese tiempo libre o ese estrés generalizado, pues lo puse en ese proyecto que ahí empezó, sin yo quererlo. Ya ves, qué guay. Sin pensarlo, claro. Sí, a veces surgen las cosas sin pensar, pero un poco por tu inquietud y tengo que hacer algo, visibilizar un poco de alguna manera y que
este tipo de rutina pues llega un poco a un público objetivo, Sí. aunque no estuviese definido de inicio, pero pasa mucho que los primeros vídeos cuando uno empieza pues son los peores del mundo. Si te pones a verlo en perspectiva, dices, madre mía, que yo ahora lo hago de otra manera, Sí, pero bueno, al pero final hay que empezar de alguna a mí manera. me gusta mucho verlos, ¿eh? Actualmente Eso los es. veo mucho. Qué bien. Sí, qué me bien, traen muy qué buenos recuerdos y me veo ahí siendo súper pequeña, con una ilusión Qué y guay. me gusta mucho. Qué guay. Yo creo que ese pequeño impulso ya hizo un poco de tu carácter Sí. emprendedor, aunque sea el crear contenido en las redes sociales. Digamos que ese fue ese año cuando empezaste a crear contenido, pero ¿cuándo empezaste a dar clases en tu primera ubicación? Pues, a ver, en pandemia yo terminé la carrera, ¿Vale? ¿vale? Me gradué, bueno, no me gradué, no llegué a graduarme. Ujú. Terminé mis exámenes y mandé el TFG online, Vale, ¿vale? claro, te pilló ¿Correcto? justo todo. Lo aprobé todo y ese verano, ¿Vale? ¿vale? Empecé a hacer entrenamientos en el parque. Muy bien. Porque aún entrenábamos con mascarilla, Claro. ¿vale? Que había Sí, horas sí, sí. también de Esas salida. No me acuerdo muy bien restricciones. cómo fue porque fue todo así muy rápido. Ujú. Y empecé a entrenar, que nunca se me va a olvidar, a una amiga, Vale. a mi amiga Moni, que estaba buscando un entrenador personal y Vale. contó conmigo. Ya Y confío me acuerdo, en ti. confió Claro. en mí. Y yo me acuerdo que ella quería entrenar a las 7 de la mañana, que parecía una locura, Ya. porque yo, la verdad es que a las 7 siempre estaba haciendo deporte ya. Sí. Entonces le dije que sí y al día siguiente empezamos a entrenar sin material, con una tablet que tenía y es verdad que hacíamos muchísimo cardio porque no teníamos Claro. nada de material. Claro. Y ahí pues no sé, empezó la rueda. Luego también empecé a entrenar a todas mis amigas, a familiares de amigos. Claro, ya se corrió un poco el boca a Correcto, boca, se corrió ¿no? un poco el boca a boca. Y yo creo que para septiembre, octubre Ujú. hacía un día de mal tiempo, Vale. ¿vale? O mal tiempo o mucho calor, no me acuerdo cómo fue. Ujú. Y teníamos un bajo al lado de mi casa, Vale. ¿vale? Un bajo que era un antiguo bar. Vale. Era un bar, O sea, que no era- ¿vale? no estaba acondicionado Era un para un bar con su gimnasio. barra, el suelo estaba levantado, Claro. un bar. Y nada, pues entré por la puerta, era por la tarde, las 4 de la tarde, abrí la puerta y esa tarde, pues nada, limpié el bajo con toda mi alegría y el día siguiente estábamos ahí entrenando. Qué bueno. Dijiste, esta Pero es mi todo ubicación. sí, todo muy en petit comité. Ya, claro. Sí. Claro, qué bueno. Y a partir de ahí ya fuiste creciendo poco a poco el número de clientes y clientas que Sí. confiaron en ti. Al principio de un círculo más cercano, de familiares y amigos, pero Sí. poco a poco empieza a Sí, entrar yo creo más que gente, cuando ¿no? ya clientes se enteraron de que ya estaba dentro de un bajo, ¿no? De una superficie, Sí, pues que eso también nunca lo voy a olvidar y actualmente lo hablo mucho con Sí. esa clienta, ¿vale? recibí un mensaje pues de 2 chicas Vale. que se querían apuntar Ujú. y querían entrenar a las 7 de la mañana. Y luego recibí otro mensaje ese mismo día de un grupo de 12 amigas, Sí. pero que no eran de mi círculo, Ostras, que también querían entrenar. madre mía. Entonces yo empecé con mi agenda a hacerme horarios, Claro, yo sola, ya la agenda a tope. correcto. También tenía otro trabajo, ¿vale? Vale, No era, claro, estaba trabajando en el proyecto Asumir a Fit sin querer que fuera un proyecto, claro. pero tenía otro trabajo. Estaba trabajando en un gimnasio Vale, en vale, San vale. Javier. Y nada, pues le fui dando horario en función a mí. Yo trabajaba en turnos rotativos, Vale, y en tú función a ibas mi buscando esos en huecos, función a ¿no? mis huecos libres Ujú. y pues trabajaba todo el día. Ya ves. Estaba ahí todo el día Ya liada, ves. pero muy feliz. Lo recuerdo en una época súper... Cuando uno empieza y al final Sí. tienes tanta ilusión, ¿no? De que algo Mm. salga bien. Y sobre todo tiene esa respuesta de la gente. Ya no es, quiero montar un proyecto de que lleguen tantos clientes. Sí. Tú ni veías esa perspectiva todavía, Claro. pero decías, ostras, la gente que me conoce le gusta mi producto y quieren entrar conmigo y eso te dio como más... Sí, fíjate que no más veía, fuerza, o ¿no? sea, literalmente no creía en el proyecto Ujú. porque yo ese verano me matriculé en fisioterapia, Ya ves. ¿vale? Y también me matriculé en un máster, Madre mía. en 2 cosas, ¿vale? Porque yo decía, Claro. pues nada, este año pues yo estudio Sigue tranquilamente, estudiando, sigo claro. trabajando, sigo haciendo mis tratamientos personales, Muy bien, pero no sé en qué momento me vi con toda la agenda claro. completa de clases, o bien privadas, o bien un grupo de 12 amigas, o una madre y una hija, Ya o ves. una persona lesionada, todo el día. Un horario bastante malo, ¿vale? Porque tenía un cliente a las 7, otro a las Claro, 10, otro a las claro. 12. Hueco libre no tenía para mí en ningún momento. Total. Y nada, es verdad que los clientes, yo realmente no creía mucho en el proyecto porque ellos venían a entrenar a un sitio que era un bar. Ya. Ellos estuvieron por lo menos un año entrenando en un sitio Ujú. que era un bar. Ya.
Y hasta ellos se traían material a veces. Claro, pero al final tu servicio y tu forma de dar las clases Claro. y tal, pues es lo que le Claro, llamaba, ¿no? Ya no es solo que a veces cuando abrimos los centros no tienen que tener todo este perfecto. material Claro. perfecto, no arranca, pero intenta darle el mejor servicio posible a tu cliente y yo creo que eso es lo que hizo que esos clientes Ya. apostaran por ti, ¿no? Y por el proyecto. Sí, al principio a veces sí que sentía un poco de vergüenza, me sentía insegura cuando venía algún Ya, cliente de fuera, pues que venía de entrenar de otro gimnasio, ya, claro. que yo pensaba que ese gimnasio era muy top Ya. y venían a mi centro. Yo me acuerdo un día, una clienta también actualmente que está en el centro Actualmente, después ¿no? de 5 años, Qué guay. que me acuerdo que tocó el timbre, la abrí, ella miró así, digo, madre mía, digo, Ya ves. ¿qué pensará? Y me dijo que venía a entrenar todos los días en sala. Vale. Le dije, mira, pues solo tengo 3 TRX y no sé si eran 4 o 5 kettlebells que había comprado Ya en ves. el Decathlon. Sí, no te preocupes, dame hueco, empezamos mañana. Qué bueno. Así fue. Ostras, pues Y ahí fui un poco creyendo en mí. claro, te dio más confianza. Sí, iba recibiendo los feedbacks de los clientes, que esos clientes pues son amigos míos actualmente porque llevan desde el Claro, minuto 1, son vamos, familia. sí, de Sí, los que empiezan desde el principio, al final es uno sí. más de la familia y ya se consideran prácticamente amigos y es lo chulo que siga la gente apostando por ti desde el principio, porque hay gente que con los cambios y demás y al Sí. final puedes perder cierta comunicación con ellos, pero que sigan apostando por tu Sí. servicio, pues dice mucho de, Hombre, no de todos, ti y no de todos vosotros. siguen, pero Pero casi todos los que empezaron en ese momento, en ese momento sí están. ahí, qué guay. Luego ya durante el crecimiento empresarial, pues han habido momentos de que hemos tenido más estabilidad Claro, o menos, ¿vale? Pues ahí sí que se han podido ir clientes claro. o no, pero los que me apoyaron desde el minuto 1, esos sí que están. ¿Y cuándo abriste o sea, aparte de esa ubicación, Sí. cuándo abriste el segundo centro y qué hacéis en cada centro? Vale, pues estuvimos, bueno, el centro que era un bar, ¿vale? ¿Vale? Cuando ya pude ahorrar un poco, pues le quité la barra, tal, pero cuando llevaba abierto 1 año y medio, 2, a ese centro hicimos una reforma, Qué guay. ¿vale? Con unas cocheras lo ampliamos y lo reformé. Una reforma sencilla que para mí ya era bastante. Está muy ¿Vale? bien. O sea, tú dices sencilla, pero yo que he ido a visitarlo Sí. y demás desde fuera, está genial Sí, el centro, claro, actualmente es el centro Wellness. Muy bien. Es una reforma sencilla comparado con el centro Con actual. el Correcto. gordo. Pero para mí era muchísimo, Ya, porque en ese claro. momento esa inversión era Claro, cuando la uno leche. empieza, exactamente. Claro. Y nada, ahí estuve en ese centro donde empecé yo, pues teníamos una sala para pilates, ¿Vale? para yoga, para pilates de máquinas, para baile, y luego las 2 salas de fuera eran para entreno. Vale. ¿Vale? La puerta que separaba las salas son puertas correderas Sí. y que aíslan, pero no aislaban. O sea, tampoco aíslan los golpes de Sí, las pesas, ni acústicamente y tal, acústicamente un poco. Entonces, pues nada, pues a lo mejor si teníamos pilates de 7 a 8, las puertas estaban cerradas Vale. y luego abríamos y se Qué quedaba todo, claro, diáfano para entrenar. Pero ya hubo un momento que es que los clientes entrenaban en la acera de la calle, Ya estaba ahí a unos reventar. encima del otro, el entrenador estaba quieto, pero llegué a mi casa y dije, tengo que empezar a mirar otro local. Claro. Yo no creía que lo hubiera podido abrir otro local. Ya, total. Pero es que era tal la necesidad de mejorar el servicio. Claro. Habían clientes que sí se quejaban o me lo decían en confianza, pero es verdad que nunca ese cliente que estuvo entrenando ahí nunca lo recuerda mal. Ya. ¿Sabes? Al final los negocios tienen momentos de transición. Sí, ellos sabían que estábamos ahí trabajando todo, dándolo todo para Claro. poder. Yo siempre le decía, tranquilos, que en algún momento Claro. cogeré otro local. Tranquilos, estuvieron ahí, pero es verdad que la situación desde fuera, como calidad, no había mucha. Claro. Y tú te agobias, ¿no? Imagino que de tu afán de perfeccionista, de intentar hacer las cosas lo mejor posible, el no darle ese servicio premium, pero claro, el tener otro local o la inversión que requiere. Entonces, pues ya encontramos otro local. Justamente, si tengo el centro de pilates en una esquina, en la otra esquina. ¿Vale? Y en un primer momento, cuando me encontré con el otro local, era más grande. Vale. Y dije, ¿qué hago? Pongo todo en el local nuevo, cierro este, ¿cómo lo hago? Pues nada, mi marca, que ya había creado una marca, el Asumira Fit, Personal Trainer, pues la dividimos en Asumira Fit Personal Trainer en el nuevo centro y Asumira Fit Wellness
¿vale? En el otro. Que es lo que englobaba el yoga, pilates Correcto. y demás, y luego lo otro Correcto. más cañero de ruido y tal, separado de En el esa otro. sala. Y ya con esa idea creada, Claro. empezamos a hacer el diseño y a hacer un poco más. Ahí ya en ese momento sí que dije, ahora esto es un proyecto de verdad. Claro, no, totalmente. Hasta ahora estábamos en un sitio donde yo estaba cómoda, como en mi zona de confort. Sí. No, pero al final saltaste al vacío de la zona Sí, de confort y de el encontrar centro otro. nuevo está abierto desde hace 2 años. 2 años. ¿Y Sí. cuántos metros tenía el centro nuevo? Más de 400. Más de 400. Yo vi una sala súper diáfana Sí, que estaba súper bien, y lo que me chocó mucho, por ejemplo, era las 11 o 12 de la mañana, donde Sí. la mayoría de centros no hay nadie, porque la gente entrena o a primera Sí. hora o a última. Tú lo tenías lleno de un tipo de grupo, de personales, Sí. de senior, ¿no? Que ahora se está potenciando mucho. Nosotros es algo que estamos trabajando porque cada vez vienen más ese tipo de gente, pero tú en esas horas Sí. que cuando es un poco llano, ¿no? Que no viene tanta Sí. clientela, tú igualmente lo tenías a tope. O sea que al final hay un buen trabajo detrás para llenar todas esas horas. Sí. Qué guay. Sí, la verdad es que del minuto 1 pues no cerré la puerta a ningún tipo de entrenamiento, ¿vale? Tanto embarazo, posparto, lesión, senior, diferentes patologías, Vale. con más nivel deportivo, con menos, nos dio igual. Y es verdad que la creación de los grupos y los horarios ha sido en función de demanda. Y a día de hoy abrimos de 7 a 10 de la noche, Vale. los 2 centros, sin cerrar. A tope A tope. de clase Y y de están servicio. todos los horarios completos. Ya ves. Eso ¿Vale? Hay épocas de menos. Por ejemplo, ahora en verano, en agosto, baja un poquito más la cosa por el calor. Pero toco madera, que espero que todo siga igual, que tenemos casi todos los horarios. Siempre hay gente en todos los horarios, sí. Qué guay. Y o sea, digamos que estáis prácticamente con lista de espera en algunas En algunas horas, ¿no? actividades, sí. Qué guay. Sí, en algunas actividades como pues entrenamientos personales, entrenamientos reducidos, horarios de grupos en ciertas horas. Sí. No sé si a ti te pasará que hay horas que son de mucha demanda, por ejemplo, durante la época escolar, Sí. las 6 de la tarde. Ya. Es un horario que las mami pues dejan a los peques en actividad extraescolar, por ejemplo, Claro. o academias, y vienen a entrenar a esas horas. Eso es. Las 7 de la mañana también es complicado. Son horarios ahí que sí que tenemos que... cuesta más encontrar hueco y que, Sí. bueno, pues o lista Hemos de tenido que espera organizar ahí la lista de espera. o decir a la gente, oye, si quieres venir, puedes venir, pero tiene hueco En otra franja. hora, correcto. Claro, eso Sí. es. Que es lo complicado a veces de los centros de gestionar. Tengo capacidad para X clientes más, pero si todos esos clientes Correcto. quieren venir a las 7 de la tarde, no hay hueco Claro, para nosotros como todo. equipo eso lo gestionamos bastante bien, parando un poquito recibir clientela nueva. ¿Vale? Y sobre todo, si entra alguna clientela nueva en épocas altas, porque tenemos meses que son muy altos de Muy trabajo, alto, claro. esa clientela le avisamos. Claro, eso es. Empieza en este horario, si pilla hueco, pues bueno, porque todo se hace mediante una aplicación, Eso es. ¿vale? A día Sí, de hoy. Muy bien. Se gestiona. Pero igualmente, aunque tengan la aplicación, pues lo que tú dices, puede encontrar hueco un día porque la gente de las 7 de repente no venga o se cambia a otra hora, Correcto. pero de normal, Le va a costar. si ya le avisa, Y yo le va lo a- veo bien. le va a Oye, costar. mira, si quiere venir a las 7, puede ser que encuentre hueco, pero lo normal es que haya lista de Sí. espera. Entonces te recomiendo que venga a las 6, a las 5 o en otro Sí. horario. Si el cliente acepta eso, Sí. al final no le está... A mí lo que veo en otro centro o en el mío propio es que hay esa saturación en alguna hora y dices, ostras, es que quiero poner lista de espera, pero no quiero dejar de gastar clientes porque tengo capacidad para 30, 40 clientes Ya. más, pero en otra franja horaria. Pero si se le dice al principio al cliente, otra cosa es que diga, no, meteros aquí a tope, que hay hueco a toda hora. Y luego vayan y siempre No, encuentren a nosotros en no nos lista de gusta, espera, ¿no? no nos gusta engañar al Claro. cliente, pero es verdad que a veces es frustrante el tema de esas horas que le llamamos rojas, ¿no? Horas que son. Claro. Y pues ese cliente pues te habla, oye, Asun, que no he podido reservar, puedo ir, y a veces hacemos excepciones. Es verdad que soy muy buena y no me gusta decir a nadie que no, es que no me gusta. Claro. Y pues si tenemos 18 plazas para un grupo, pues a veces vienen 20 o 21 Claro. Pues o eso, 25. hay Son veces cosas que no se pueden. Hay que poner exactamente. Yo era muy talibán en ese aspecto y era no, pero también da cosa de dejar a gente fuera, pero Sí. yo le digo al cliente de fuera y creo que los compañeros de 180 que vinieron también a la Sí. podcast tenían una línea roja y oye, mira, no, o me trae un justificante o no se puede. ¿Por qué? Ya. Porque si tú cancelas a las 8, de repente hay 5 personas que cancelan a las 8 y quieren venir a las 7.
Vale, pero es que a las 8 ya hay gente que ha visto que estaba Correcto, y no puede completo y ya no ha podido venir. Entonces, con tan poco margen de antelación, Sí, no pueden cuadrar sus agendas. Y entonces yo le digo, oye, pues mira, si tenemos capacidad para 12 y vienen 10, perfecto. Pero si de esos 12 quieren venir 14, ya no es por darle servicio a esos dos más, sino oye, que no pasa nada. Y yo le digo a ellos, ya, pero es que esos 10 o 12 que han reservado su hora y que nos faltan y se comprometen, al final es poner un poco en valor a los que ya están viniendo. Es verdad que hay casos y casos y siempre estamos escuchando, y es verdad que somos un centro muy flexible. Claro. También porque tenéis muchas horas. Tenemos muchas horas, correcto. También es verdad que tenemos una normativa bastante definida sí. Y poco a poco, al igual que nos educamos como entrenadores y mejoramos como entrenadores, los clientes también mejoran como clientes. No, totalmente. ¿Sabes? Hay que educarlo Entonces, un poco y decirle, entonces, oye, pues aquí a mi casa esta es la norma A, B y C para que todos ellos también, disfrutéis ¿sabes? Mi clientela o mi comunidad también ha tenido que, pues eso, cambiar un poco el chip de que antes éramos más poquitos, ahora somos muchos, antes éramos 2 entrenadores, Asun estaba todas las horas, ahora son bastante más entrenadores y Asun está cuando puede, donde puede, cubriendo horarios con mis turnos de trabajo, gestionando. Claro, qué guay. Sí. ¿Y cuáles son, estamos hablando de equipo, de clientela, que al final son dos de los problemas que un gestor de un centro de entrenamiento se puede encontrar, el gestionar clientes, pero luego cuando escala a tener equipo, el gestionar equipo. Ahora mismo, ¿cuál ha sido en estos años? Llevas ya como 5 años de tu emprendimiento, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que te hayas podido encontrar? Pues mira, a ver, cuando yo empecé con 22 años, yo empecé sola. Y un momento que ya tenía mucha demanda de clientes y decidí meter a mi primera entrenadora. Muy bien. ¿Vale? Irene. Y es verdad que cuando estaba con ella sola, o luego entró otro chico, Mario, pues los tres nos gestionábamos bastante bien como equipo, apenas teníamos que hacer horarios, porque un día por ti, mañana por mí, las vacaciones igual. Claro. Y no hacía no hacía de jefa. Ya. ¿Sabes? Era entrenadora como ellos, ¿vale? A día de hoy, este año, sí he tenido que cambiar el chip de ser entrenadora como ellos, que lo sigo siendo, a ser jefa. Claro, a ser ¿sabes? jefa, porque, directora de negocio. Claro, ya no somos tan pocos, somos pues eso, más de 15 en el equipo. Ya ves. Cada uno pues tiene sus días, sus problemas, sus energías, y días buenos, días malos. Entonces eso, claro, he tenido que aprender a gestionarlo, que creo que es lo que más me ha costado. Pero es que no aprendemos. Claro. O sea, sobre todo en nuestra carrera no se aprende a nivel de gestionar equipo y cuando emprende y vas teniendo equipo, venga, 1, 2, pero ya a partir de 5 personas en el equipo, de 10 personas, son problemas que no sabes gestionar, es lo normal, ¿no? Sí, a raíz de que abrí el nuevo centro, ¿vale? Y nos separamos y mejoró la calidad. ¿Vale? Eso fue la leche. ¿Vale? Me acuerdo que abrimos en septiembre, pues en octubre yo actuaba igual que cuando tenía el otro centro, el pequeñito, ¿vale? Llevaba todo yo y no todo podía. Pasaba por ti. No podía. O sea, me acuerdo que respondía al WhatsApp al mes. Al mes, perfectamente. Ahora a día de hoy soy bastante mala también, porque yo estoy dando clase, a mí me encanta dar clase. Claro. Tengo que hacer más de gestora, pero respondía muy tarde al WhatsApp. Los clientes llegaban al centro, no se les atendía correctamente. Y ahí tuve que empezar a contratar equipo. Claro. Porque necesitaba equipo para llevar esto. Y uno, y otro, y otro. Y claro, como había demanda de clientes, necesitaba equipo. Al principio dio un poco de miedo, pero creo que actualmente hemos encontrado un poco el equilibrio después de 2 años. Eso. Al final hay que buscar el equilibrio de hoy. Hay tanta demanda, necesito tanto personal, y luego ya coordinar o gestionar ese personal, que creo que yo lo he visto en persona y tal, desde fuera del tema de horarios, cómo lo hacéis, creo que está bastante bien trabajado. Y que siguen luchando por seguir mejorando un poco o el tema de la gestión o de horarios con ellos. Yo creo que lo cuidas bastante, pero tiene incluso hasta ayuda, ¿no? Porque yo con 3 personas en el equipo me agobio para cuadrar vacaciones. Tú con esas 15 personas o más para cuadrar todo tiene que ser una locura, pero ¿necesitas ayuda o tiene alguien en el equipo que se encarga de esa parte? Claro, yo este año ya tuve que hacer, por así decirlo, definir mi empresa y las funciones de cada uno, ¿no? Claro. Porque estábamos todos dando clase, todos trabajando, pero a la orden, cuando teníamos que dar alguna orden, ellos no sabían tampoco
a quién hacerle caso, a quién no, o tomar decisiones, Claro. ¿vale? Habían algunos que acaban de empezar ahora, otros que llevan desde el inicio. Y nada, pues me tuve que sentar y decidir quién era el encargado del centro. Eso es. Entonces, como ellos trabajan por turnos, todos tenemos turnos Claro. que rotan de una semana a otra, pues tengo un encargado de mañanas y un encargado de tardes. Claro. Y ahí delegas Los ciertas más veteranos, funciones a cada uno correcto. de ellos, ¿no? Y luego Muy tengo otra persona desde fuera, que es una entrenadora del centro, ¿vale? Que vive lejos, vive fuera, que ella sigue estando dentro del centro. Claro. Y, por así decirlo, como encargada de recursos humanos, de organización. Muy Sabes bien. que sí. Tengo ya un equipo bastante establecido. Son muchos recursos humanos y entonces al final Correcto. esa ayuda creo que viene. Claro, de esos lujo. encargados que yo establecí tampoco sabían ser encargados. Ya. ¿Sabes? Estamos todos ahí aprendiendo. Sobre todo lo que comentaste cuando visité tu centro de crear protocolos. Hubo un momento, un punto de inflexión de, oye, tuve que crear esos protocolos y claro, empezar a crearle porque delegamos funciones, pero claro, si no le decimos qué responsabilidades tiene, Sí, la gente no sabe quién es su encargado. Claro. Y no le creamos como un manual de, vale, estas funciones tienen que hacer A, B y C. Si hace X, esto ya pertenece a otra Claro. persona o a mí. Claro, Entonces a ya ver, no pasa todo por ti. sí. Yo tengo, me gustaría decirlo cuando ellos escuchen esto, tengo un equipo muy bueno, un equipo joven, muy humano, ¿vale? Vale. Que están todos como yo de locos. Cuando digo Sí. algún proyecto, ellos me apoyan del minuto uno. Muy involucrada, ¿no? Muy involucrados, correcto. Pero al final, por otro lado, soy muy estricta. Y hubo un momento que para poder ser entrenador del centro tuve que establecer un manual y unos protocolos de cómo ser entrenador en el centro, Claro. cómo tratar a los clientes, cómo atenderlos, cómo dar una clase realmente como a mí me gusta, ¿vale? Total. Porque es verdad que yo empecé sola y esos clientes estaban muy contentos, pues a día de hoy no me gusta que hayan quejas de jolín, en este grupo el entrenador no se le ha escuchado o ¿qué le pasa a este entrenador que está serio? Entonces pues trabajamos mucho un entrenador cuando entra por la puerta es entrenador del centro asumir a fit, ¿vale? Y defiende sobre todo la frase de queda estrictamente prohibido rendirse a todos los clientes que hay, porque hay de todo tipo de clientes en ese momento, Eso es. que lo están pasando peor, mejor, entonces tú te debes a ellos, es verdad que tú eres persona, Vale. Yo defiendo sus derechos a muerte y lucho por los derechos de mi entrenador y de todo y de monitores de pilates, yoga, etcétera, pero a ese cliente hay que darle una experiencia. Total. ¿Sabes? Entonces yo defiendo mucho la experiencia y en el manual escribo, me costó mucho hacer ese manual, estuve pues 2 meses, 3 meses haciéndolo, escuchándome a mí y transcribiendo lo que para mí era ser entrenadora ahí. Eso es, dentro de tu negocio, trasladarlo con palabras que a veces es complicado definir realmente qué quieres, o sea, lo que haces tú en tu día a día, que te sale natural, pero que cualquiera de tu equipo pueda hacer lo mismo y que le ofrezca esa experiencia al cliente. También los entrenadores son licenciados, ¿vale? O tienen sus formaciones. Entonces tú ya has estudiado una formación. ¿Qué quieres ser en tu futuro? Claro. ¿No? O sea, es un centro que tú puedes vivir de él, puedes elaborar un futuro del centro, ¿sabes? Trabajando ahí. Entonces, yo también lo creé un poco para que ellos tengan también responsabilidad, se sientan que puedan crecer en la empresa, que la empresa es suya. Claro. ¿Sabes? O sea, al final hablamos de emprender como, venga, voy a montar un centro, pero hay una figura del emprendedor dentro de un trabajo. Hay estos proyectos, por ejemplo, los compañeros de 180 pues tienen compañeras que a lo mejor han emprendido con ellos de creando el proyecto de mamá embarazada o en otros centros de entrenamiento o por ejemplo lo de los talleres, como tienes tantos talleres y tantos servicios, pues puedes tener como un referente en cada una de las áreas. Al final eso también va un poco de las dos partes, de tú, de que le dé manga ancha de, oye, puedes crecer aquí y luego de ellos de tener esas posibilidades dentro de la empresa y esa actitud para ir creciendo con yo es verdad vosotros. que ahí, por así decirlo, las ideas siempre las tengo, las tenemos en equipo, pero es verdad que nacen de mi persona, ¿no? Las ideas de los proyectos. Al final eres muy creativa, como soy muy creativa, no para. Y también estudio mucho las necesidades, ¿vale? Pues paso, verdad que a veces no duermo por las noches, ¿vale? Eso es la cara B del negocio, porque estudio mucho mi negocio, estudio mucho lo que el cliente quiere, ¿no? Y yo intento que todo el equipo, no que nadie se involucre en un proyecto, sino que todos tengan que estar a la altura de los proyectos. Eso es. ¿Vale? A mí
me encanta estar con las mamis, pero si estoy siempre con las mamis, que es lo que me gusta, se me olvida entrenar, por ejemplo, claro, un poquito más los entrenamientos de fuerza, ¿vale? Entonces aquí intentamos que todo el mundo sea polivalente. Hay cosas que se nos dan mejor que otras, pero que todo el mundo esté formado y si en algún ámbito no está formado, hay que formarse. Exacto, lo formáis ahí en el equipo, pero aún así veo bien que tengáis como pequeños especialistas dentro de, porque tenéis entrenamiento para embarazadas, luego la parte del pilates, toda esa área de wellness, luego fuerza, entrenamiento personal, readaptación de lesiones y en las diferentes franjas horarias siempre va a haber alguien como más especializado en un área o en otra, ¿no? Claro, yo tuve que crear, bueno, cuando dividí el centro wellness por un lado y personal trainer por otro, pues después creé otras 3 marcas, ¿vale? Para tener como todo por su nombre y todo organizado. Claro, eso es. Por un lado, Mami Fitness, Vaya Sumira Fit, ¿vale? Que es el programa integral de cuidado de la mujer y la familia y el bebé antes, durante y después del embarazo. Que tengo mamis, pues eso, que mamis y familias enteras, ¿vale? Este año ha salido a la luz el Women Boss. Es un programa especial para esa mujer que está en la etapa de perimenopausia o menopausia, porque veo ahí que es un ámbito que está, bueno, cada vez está más estudiado y cada vez un poco olvidado, ¿no? Correcto, ¿vale? Porque una mujer no puede venir a entrenar por esos sofocos o porque está cansada. No, el deporte, la alimentación, si se requiere una suplementación, puede mejorar su energía, puede reducir el dolor, ¿no? Y luego también creé esa plataforma de Virtual Fit. Vale. Vaya Sumira Fit, está todo ahí, claro, mucha marca, ¿no? Tu marca principal, pero luego habéis creado diferentes verticales ahí en la empresa. Que es para hacer entrenamientos virtuales. Esa la tengo creada, pero mi objetivo era este año poder grabar contenido como equipo, pero no hemos podido. No se llega a todo. Al final son muchas áreas. Este año me la he propuesto para poder grabarme. Pues que son muchas cosas. No se llega a todo, no se llega a todo. Y más si eres, aunque tengas equipo, pero si tú eres la CEO, por así decirlo, de cada uno de los proyectos en la que tienen que empujar, a veces es buen momento decir que no a uno, no para siempre, sino ahora, para luego dedicarle ese tiempo a otro y perfeccionar, porque siempre hay cosas que perfeccionar, lo que has dicho, lo de crear manuales del entrenador, etcétera, y que está bien saber priorizar. Claro, nunca tengo un mes igual, ¿sabes? Cuando tengo un mes un poco más tranquilo, ya empieza ahí a darle vuelta. No, pues pasa algo. Pasa algo que, no sé, ¿sabes? Lleva así un año, pero bueno, bien. Al final bien, lo voy llevando y... Salen pero las cosas, cuesta trabajo. Y luego a nivel de formación que estabas diciendo, de formación al equipo, tú has estudiado Ciencias del Deporte en San Javier, en la Universidad de Murcia, que ahí estudié yo también. Y a nivel de gestión o a nivel técnico, ¿dónde te has formado más? En la calle. O sea, emprendiendo, ¿no? Emprendiendo. Eso es un máster. Yo a ellos se lo digo y ellos se ríen conmigo porque vamos a base de tortazos. Ya, claro. Claro, Bueno, a mí nadie bien. me ha enseñado, o sea, me considero que soy una jefa malísima. Es verdad que he mejorado mucho como jefa, pero vamos a base de hemos fallado aquí, pues ahora todo lo contrario. Aprendizaje. Correcto. A base de error y aprendizaje. Pero es verdad que creo que también he nacido para esto. Claro, ¿Sabes? Nunca me lo hubiera imaginado, ¿sabes? Yo me hubiera gustado pues trabajar en algún colegio o ser fisio. Tú cuando terminaste la carrera o estudiando, a lo mejor cuando terminaste ya empezaste pero antes de, ¿cómo te veías tú? Nada, muy sencilla, una vida tranquila, ¿sabes? Una vida tranquila. Ya. Pues mi jornada, mi familia. Claro. ¿Sabes? Una vida tranquila. Sí. Pero es verdad que en mi casa tengo 2 grandes referentes como son mi padre y mi madre que no están en casa, ¿sabes? No paran. No paran. Entonces, pues yo creo que al final eso se lleva en la sangre. Hombre, eso un poco, se mama es genético. Bastante, claro. Se mama ¿sabes? mucho y Entonces, he visto eso de referencia. Qué guay. Sí. Y una vez que te empiezas con este mundillo del emprendimiento y ves que cada vez quieres más o quieres perfeccionar, como has dicho, puedes acomodarte. Bueno, tengo tantos clientes, este problema, pues bueno, pues ya veremos cómo se hace, pero tú has sido... Tengo este problema, vamos a buscar esta solución, vamos a mejorar el equipo, vamos a mejorar el servicio del cliente, vamos a mejorar el centro. Al final siempre ha sido proceso de mejora continua, aunque no haya sido como una formación como tal, pero... Yo creo que eso es es el aprendizaje, creo que es ese. Claro. Y luego también que a nivel
mental, ¿no? A nivel de persona es complicado, porque eso es porque eres una persona muy perfeccionista. Entonces, tú nunca te das la enhorabuena. Yo, a día de hoy, me acuerdo cuando abrí el centro, el nuevo, que yo veía solo imperfecciones. Cuando todo el cliente me estaba felicitando. Entonces yo, por un lado, he hecho ese crecimiento empresarial y por otro lado me trabajo mucho a mí misma con ese apoyo psicológico que es muy importante. Claro. A día de hoy, al final hay mucha presión y mucho estrés. Correcto. Es algo que a mí sí es muy bonito todo, las redes sociales están súper chulas, los 2 centros están muy chulos, funcionan, pero ¿y esa persona que lo lleva? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Esa autoexigencia, ese contestar un WhatsApp a las 11 de la noche, porque es verdad que yo a día de hoy siento que si tengo que cambiar el chip, que si por ejemplo no doy un buen servicio a ese cliente en ese momento, no le contesto ese WhatsApp, se me va a ir. Aún tengo ese miedo desde hace 5 años. Sí. ¿Sabes? Entonces, pero cuando voy a mi psicóloga, pues ella me lo dice, hasta donde llegues. No pasa nada, todo está bien. Entonces yo pues lo repito ahí. Y si estableces, como tú dices, tener una norma y el cliente sabe que a las 10 de la noche no estás disponible, aunque te escriba, a veces los clientes dicen, no te he escrito para que lo veas mañana. Pero a veces estamos, si no le escribo y mañana no lo ve y tal, se va a cabrear o se va a ir, pero al final, si hay un horario, somos los primeros en poner esas barreras y decir, no, a esta hora no contesto. O sábado y domingo, a no ser que tenga algún evento, etcétera, mira, fuera. O estos mensajes no pasan por mí. Pasan por el equipo, que hay por ejemplo, un chat o en la aplicación un WhatsApp Business, que por la tarde hay una persona supervisando, por la mañana otra, y así no es todo eso una presión de una cosa, de otra, y al final se producen ciertas cosas que son los cuellos de botella, que todo, por ejemplo, el marketing pasa por ti, la gestión del equipo pasa por ti, y al final, si todo pasa por ti, se van atascando muchas cosas y no llega a todo. Entonces, si tú vas delegando esa parte, pues tienes menos cuellos de botella, mejor servicio y menos presión para ti. Si es que ya tengo equipo que lo hace por mí, ¿por qué tienen que preguntarme esto si ya lo saben? Bueno, pues ya puedes ejecutar eso porque tienes la responsabilidad. Y así es presión que te quitas tú también. Y sobre todo por el carácter que tienes, que es muy creativo de crear proyectos y tal, tú debes de estar más en, venga, vamos a ver cómo mejoramos el centro o qué otros proyectos hacemos, en darle visión, ¿no? El director un poco tiene que estar supervisando ciertas funciones de otros compañeros, pero darle visión un poco al negocio para que siga creciendo. Claro, encontrar un poco esa estabilidad que tú dices. Es verdad que cada vez ese embudo que tú dices va mejor, ¿vale? Delego más. El equipo cree más en él, hace cosas por sí solo, pero a mí me gusta estar. Y creo que es algo que no lo voy a poder cambiar. Y a mí me gusta dar clase y me gusta ver a los clientes, hablar con ellos, y a veces lo paso mal porque hay clientes que no veo. Porque quieres estar Porque claro, el centro ha crecido tanto que yo antes estábamos en un centro todos, entonces yo, aunque estuviera dando pilates, salía por la puerta y veía a ese cliente. Pero a día de hoy, después de 4 años y haber ampliado, pues ellos saben quién soy yo. Yo también, porque he hablado con ellos por WhatsApp o sé porque los veo en la aplicación, pero no los conozco. ¿Sabes? Eso es lo que pasa cuando crece la empresa. Correcto. Entonces tengo ahí una crisis, sé que ellos lo llevan, o sea, el propio cliente lo sabe, me da tiempo, lo nota y es que tengo 0 problemas en eso, pero es más el problema lo tengo yo. Es personal. De querer llegar a estar en todos los detalles con los clientes, pero bendito problema, ¿no? De que tengas tantos clientes que no. Claro que al final es así a todos. Pero bueno, para eso está el equipo que confía en él y que la gente ya confía en tu equipo, ya no solo en Asun, sino en su centro y en el equipazo que ellos tienen ahí su persona hecha como entrenador. Y luego, a nivel de cliente, porque estamos hablando ya de ciertos volúmenes, ¿qué número de clientes aproximados habéis llegado a tener? Pues cuando teníamos el centro el antiguo, ¿no? Que estábamos todos mezclados, yo creo que sería una ocupación para 300, ¿no? Vale, más o menos. Es que no se podía más, o sea, es que no se podía rentabilizar más porque estaban todos los huecos ocupados y no había más espacio para más material. Y ahora, pues, duplicado, a veces triplicado, pues ese número de clientes. Muchas veces el número como tal
Sí, no tiene la cifra así exacta porque tienen dos centros y... Lo puedo sacar, ¿vale? Por la aplicación, pero no me paro a analizar esa cifra. Vale. Y con respecto... Porque ya me voy a meter un poco más en temas de gestión, que es un poco la especialidad que tenemos en la mentoría y en el tema del entrenamiento está bien, ¿no? Sí. Cuando somos entrenadores y tal, pero ya cuando crecemos como negocio hay ciertas métricas que tenemos que controlar o delegar, porque como tú dices, a mí me encanta dar clases y hay entrenadores que, o eso pasa mucho en odontólogos y fisioterapeutas, el director de la clínica sigue haciendo sus tratamientos, pero contrata a alguien que hace esas funciones más de gestión o supervisar los números y tú simplemente reunión con él. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, pues mira, pues hay que potenciar esto o esto otro. Ah, vale, genial. Pero ya hay gente, o sea, que no es que tenga que pasar todo por ti. A mí, o en otros centros sí que lo veo que salen a la parte de la gestión. A mí es que me gusta mucho, el entrenamiento también, pero ya esas métricas, ese crecimiento de negocio me gusta bastante. Entonces, a nivel de métricas de captación de clientes o de bajas, ¿saben más o menos, por ejemplo, qué número no, sino porcentaje de bajas que hay? Sí, a ver, tengo una clientela muy fija, ¿vale? Claro, que hay muy poca rotación, ¿no? Sí, hay poco, pero es verdad que tenemos nuevas altas todos los meses y bajas también hay bajas. ¿Vale? Ahora, pues a lo mejor 3, 4 personas. Hay épocas, por ejemplo, como he dicho, en agosto, pues... Un poquito más. Sí, pero es verdad que intento estudiar esas bajas. Si alguien no viene al centro, deja de venir, intento hablar con ellos. Al final los encuentran, ¿no? Somos de un pueblo. Y a veces, pues, busca otros servicios, ¿no? O hay otro centro o hay otro tipo de servicios. Intento que ese cliente se vaya con un buen sabor de boca. Eso es muy importante que incluso esa baja, que mira, es que ahora no puedo o no me interesa tu producto ahora, pero si tú acabas bien, esa persona cuando esté pensando otra vez entrenar o contratar tu servicio, no es lo mismo que si lo deja ahí en el olvido, desaparece de la aplicación, ya no renueva más su cuota y ya está. Entonces por lo menos te hace conocer lo que necesita y crearle esa buena experiencia hasta el final incluso. Sí. O sea que eso es muy importante también, el cuidar ese hasta el último detalle literalmente de oye, me voy ya, bueno, pues encantado, me mudo, vale, perfecto, me voy aquí a Murcia, hay aquí centros que conozco, que trabajan muy bien, y ese cliente cuando, por ejemplo, viene a Murcia y luego va a la playa a veranear, ¿dónde va a ir? A tu centro. Claro, y es verdad que la clientela va y viene, ¿no? Y al igual que yo un día voy a comprar aquí y un día allí, hay que intentar que ese cliente se quede por tu servicio, por cómo esa persona o ese entrenador o monitor le hace sentir. Eso es. Pero es que a día de hoy hay mucha competencia. Ya, totalmente. ¿Sabes? El deporte es un boom y el deporte es futuro, el deporte es vida, ¿no? Claro. Entonces, el bienestar, yo diría, pues hay mucha competencia. Lo bueno, creo yo, que tenemos que cada vez hay más demanda y más centros. Lo podemos ver como una amenaza, pero yo lo veo más como una oportunidad, aunque si lógicamente te abren un centro que hace lo mismo que tú enfrente, pues te puede hacer daño. Pero si cada vez abren más centros como los nuestros, que cuida un poco de manera integral a esos usuarios con alimentación, entrenamiento, la parte mental que la trabajéis bastante, quiere decir que más porcentaje de la población, es que no sé si conoce un poco las cifras, pero el porcentaje de población que va a una instalación deportiva, cuando van a abrir una franquicia de una gran cadena, estudian eso, ¿no? El porcentaje de la tasa de penetración. Oye, pues hay un 10% en esta zona de tasa de penetración. Y si hay 10.000 usuarios viviendo ahí, pues puede hacer a 1.000. Y si hay un gimnasio ya o dos gimnasios que tienen 500 y 500, meterse ahí va a ser complicado, porque no hay mucha más gente. Pero claro, estamos hablando solo de un 10%. Hay un 90% de personas que no están entrenando. Y sobre todo la gente mayor que ha dejado los gimnasios, ¿vale? A raíz del COVID y demás, no están volviendo a los gimnasios, pero sí poco a poco están viniendo cada vez más a nuestros centros de entrenamiento, que por eso vi tu centro a las 12 y me chifló de ver esos seniors, ¿no? O los combinan. Claro. O combinan, ¿no? Va a un centro más especializado y va a su gimnasio de... Claro, qué bueno. O por ejemplo van a un box de CrossFit a trabajar ahí pues su endurance o su halterofilia o de otra manera. Y vienen a hacer funcional o vienen a hacer pilates. Ya ves. ¿Vale? Al final tú tienes un abanico amplio es una combinación, no tiene por qué ser de un centro. Claro. Es lo que tú has dicho. Yo voy a un restaurante el sábado, pero los domingos me gusta comer en otro. Al final no es incompatible. Antes, incluso a los propios entrenadores nos pasa, ¿no? Que, oye, pues mira, tengo mi zona de trabajo, a mí me ha pasado, y entreno fuera.
pues no pasa nada. Incluso a lo mejor puedes entrenar un deporte o un arte marcial en un sitio, la fuerza en otro, y al final inviertes en tu día a día en salud. En lugar de dejarte ese dinero, hay gente que se lo deja en ropa o en copa, hay gente que dice, oye, pues yo invierto en mi entrenador personal, en casa también entreno, cuando voy de viaje a tal sitio, vosotros os pasa en verano, ¿no? Que viene gente a vuestra zona que está más en la costa y viene gente de la ciudad y busca un centro para poder entrenar. Ya incluso hay el turismo activo, ¿no? Busca un gimnasio, un hotel que tenga gimnasio, que tenga alguna actividad afuera. Al final, eso creo que poco a poco, esa demanda de la actividad física, creo que va a hacer que todos crezcamos un poquito más. Y yo creo que tú lo llevas, vamos, al dedillo. Luego, una de las cosas que me llama mucho la atención es el tema de los eventos. O sea, hacéis muchísimos eventos muy chulos y tenéis una agenda completa. Cuéntame un poquito, ¿cómo lo hacéis? Pues eso es una locura. Son eventos que salen de personas que se ponen los servicios, que se ponen en contacto con el propio centro. Bueno, tenemos el programa de Mami Fitness, pues matronas, ginecólogas, personas pues a lo mejor de lactancia, ¿vale? Tenemos muchos eventos. Ahora tenemos un de musicoterapia para los bebés, en julio. Entonces, o son propias personas que se ponen en contacto con nosotros o eventos o actividades que a mí me gustaría hacer. Claro. Y que a mí me gustaría asistir y creo que a los clientes también les puede sorprender. Entonces, intento al mes hacer siempre uno así un poco grande, un evento destacado, ¿no? Que ellos puedan pues salir del centro o hacer una ruta chula, una ruta en kayak, una ruta cerca del mar, tal. Y luego ya pues eventos formativos, ¿vale? Claro. Y luego también eventos que haga el propio equipo. Muy bien. Pues masterclass de glúteo o... Qué chulo. ¿Sabes? Teoría y práctica del entrenamiento con ejercicios, que tenemos dudas o ejercicios que nos podemos hacer daño. Qué guay. Eso, o sea, todas las áreas me parecen súper interesantes y algo que por eso a nosotros como centro, no sé si por el público o por mal organización, cuesta sacar eventos, siempre intentamos como una vez al mes, pero todos los centros boutique es importantísimo que cuiden o cada una vez al mes o cada 2 meses tener ese evento, ese tipo de eventos para crear esa comunidad, esa tribu, aumenta la fidelización de clientes. O sea, todos son métricas ya a nivel de satisfacción de usuario, pero a nivel de retención. Si ese cliente le ofrece ese encuentro, esa comunidad, hace que ese cliente no quiera dejar tu centro nunca, ¿no? Y al final es lo que conseguí con esas pocas bajas también. También me gusta hacer partícipe a todo el equipo de crear su propio evento. Por ejemplo, este año hicimos un evento con Nuri, la profe de yoga, que ella es como la directora de yoga allí en el apartado. Y hicimos un retiro muy chulo. Lo llamamos Alma, estuvo muy, muy chulo también. Este verano, pues viendo un poco que viene gente de fuera, que nos gusta más salir a la calle, ¿no? La vida, pues hemos creado un social run que está súper de moda ahora. Está súper de moda, sí. Entrenamos, o sea, quedamos todos los lunes para salir a correr. Y la semana pasada fuimos casi 20. O sea, al final vas viendo que las cosas... Cada vez va uniéndose más gente. A veces es agobiante porque crear eventos, escribirlo, organizarlo en la aplicación, hablar con unos, con otros, los precios. Claro. Si sale o no sale, es mucho estrés. Pero tú al final, si quieres que algo tenga éxito, pues tienes que estar todo el rato saliendo de tu zona de confort. Yo creo que no hay ningún día que esté cómoda. ¿Con cuánto tiempo? Porque claro, al final yo veo una agenda de las tuyas, cada mes tenéis muchísimos, ¿no? Como habéis dicho, más la parte formativa o de apoyo a otros servicios como el de las mamás, y luego esos eventos chulos de salir fuera del centro, en entornos del Mar Menor, etcétera, que me parece una pasada. ¿Con cuánto tiempo haces? ¿Tú empiezas septiembre la temporada y empiezas a calendarizar un poquito los eventos? ¿O más o menos cómo suele organizarte en ese aspecto? Este año sí que lo he hecho. O sea, este año ahora, esta temporada, lo que nosotros hacemos como temporadas escolares, ¿no? No sé si yo hago pues eso, 25-26. Para la 25-26 sí que me estoy haciendo un calendario de esos eventos o una planificación, ¿vale? Porque al final no es cuando tú puedas, también cuando esa persona pueda o esa marca. Pero este año... pues hemos ido un poco... Aunque todo lo que veas es bonito, pero es un estrés. Un mínimo... será más estrés porque a lo mejor es con menos tiempo de antelación. Claro, hemos ido un poco pero... pues de mes a mes. Ya. Y mucho trabajo de teléfono.
Mucho, todo el rato. En mi tiempo libre era todo el rato organización. Gestionar con la persona que va a dar el evento, con las marcas, con los clientes, poner lo que tú dices. Con el diseño de ese evento, claro. Que esté estético, que esté bien. Claro, porque ya el propio vaya a hacer uno este mes de julio, que es el área Sunset o algo así, o cómo se llamaba el nombre. Sunset Fit. Sunset Fit, que al final tenéis todo, o sea, es como un lanzamiento de un curso digital que se hace toda esa serie de imágenes, de poner en valor a lo que voy a hacer esa preventa, no sé, lo veo, toda esa imagen previa y diseño muy, muy currado. Claro, yo creo que al final cuando tú haces un evento, yo no miro el ingreso de ese evento, porque por ejemplo el Sunset Fit, el que hacemos, tiene un gasto porque creas una marca. El Sunset Fit es una marca, o sea, es un logo diseñado, unos colores, tienes una sesión de fotos. Tiempo que tardamos 2 o 3 horas en buscar un sitio, hacer una sesión, una ropa, dar la publicidad. O sea, antes de, es como todo, ¿no? Yo creo que al final el éxito, que sí, que tienes que mirar lo económico también, pero a veces a mí se me olvida. Miro el que quede bien, el que como el cliente lo pueda comprar. Experiencia de usuario. Es que es algo que has dicho antes, y en los centros boutique, que creo que aunque el tuyo creo que es más multi-boutique porque tienes como una boutique más de wellness y otra más de fuerza, pero en los centros boutique, que son centros especializados en un tipo de actividad, buscan todo el rato, las grandes cadenas, esa experiencia de usuario, que sea lo mejor posible o que sea como tú crees que tiene que ser para tu público objetivo. Y yo creo que tú lo cuidas bastante, y en los eventos también. A lo mejor lo que tú dices, este evento, a lo mejor el retorno económico de ese evento me importa más o menos, pero el impacto que hay para tu marca y el retorno después de esa clientela que os conoce y que luego vaya a tu centro, es yo creo que es de lo más poderoso. Sí. Qué guay. Pues nada, pues te felicito, porque la verdad que es algo que siempre me llama mucho la atención de otros centros, y el tuyo ya lo sigo desde hace bastante, y el tema de los eventos personalmente es lo que más me llama la atención, y creo que lo hacéis genial. Muchas gracias. Qué guay. Luego el tema de relacionar un poco con eso, con esa promoción y demás, creo que tenéis muy bien cuidadas las redes sociales, ¿vale? El tema del marketing lo trabajáis muy bien. ¿Lo haces tú? ¿Tiene alguien en el equipo? ¿Cómo sueles hacerlo? Pues el tema del marketing, no tengo una empresa como tal de marketing que me lo lleva, porque creo que eso es algo que no tengo nada en contra de esas empresas, y creo que el día de mañana a lo mejor tengo que trabajar con alguna. Sí, ¿vale? Posiblemente cuando porque me parece que hacen un trabajo brutal y tienen el equipo necesario. Pero bueno, al final empecé yo sola. Sí que tengo una diseñadora por la que te hace pues publicaciones, ¿no? Vale. Pero realmente esa persona no se dedica a redes sociales. Ya. ¿Vale? Y con el tiempo, pues una de mis amigas, de mi grupo de amigas, diseñadora también, y pues me vio que no... Que iba mal, que iba bastante mal, que faltaba algo, y ya me propuso ayudarme. Muy bien. Entonces ella me ayuda, sí que está dentro del Instagram del centro, y me ayuda con las publicaciones. Al final tengo como hay otro equipo de marketing, ¿no? Sí, de creación, pero correcto. Esa parte creativa... Pero como tal no es un equipo, ¿vale? Profesional. Aunque ya en su ámbito son 2 grandes diseñadoras, ¿vale? De marcas o de etcétera. Pero en vez de decidir las cosas sola, pues sí que lo decidimos entre todos. Tenemos nuestra estrategia, estudiamos diferentes marcas. A las redes sociales le dedico mucho tiempo y también mucha inversión económica. ¿Vale? Al final, ¿la inversión te refiere a publicidad o al tema del orgánico de esos diseños o ese...? Correcto, sí. ¿Más a la parte de diseño o de pago? Vale. De diseños. Claro, es que al final se nota, ¿no? Cuando lo ves desde fuera, esas marcas que creáis, esos eventos, que hay un diseño muy profesional detrás, y eso obviamente hay vídeos, y por ejemplo que si llamamos a una empresa con un dron, grabar con dron, son cosas que al final son bastantes gastos, ¿vale? Y sí, la verdad es que apoyo mucho en las redes sociales. Es verdad que a mí el Asumir Fit en la red social me da muchos clientes. Eso te iba a preguntar, porque a veces he invertido mucho tiempo y a nosotros, por ejemplo, no nos entra clientela por las redes sociales, muy poquita, nos entran más por otras vías, ¿no? que hay. En vuestro caso, gran parte de esos clientes nuevos vienen por las redes sociales, ¿verdad? Sí, al principio muchos. Ahora creo que ya el centro Asumir Fit por la zona lo conoce bastante gente, pero al principio sí, los clientes me daban por ahí, también era como una manera en la que yo comunicaba. Claro.
desde siempre me he grabado por ahí. Ujú. Y creo que ahora tenemos pues la marca. La marca de Asumira Fit está cada vez más creada Claro. por redes sociales. Sí, yo creo que la tiene muy, o sea, muy trabajada y eso se nota. Y al Sí. final atrae, aunque lo que tú dices, al principio sí que atrae más porque presencialmente no os conocía tanto, Claro. pero luego pasa lo contrario. Una vez que tiene ese volumen de usuarios, pues esos mismos son los que hacen de altavoz. Sí. Que tú le mejoras la salud a ellos, mejoras la experiencia de usuario y ese usuario habla bien de ti y Sí. te trae clientela. Pero sí creo que es algo que es importante el marketing en la empresa. Ya no solo el marketing digital, sino el marketing, porque si no nos conoce nadie, si no tenemos un altavoz, por muy bueno que seamos, Sí. muy chulo que esté en nuestro centro, si no ponemos un altavoz fuera, los clientes no nos van a conocer. Entonces yo creo que ese altavoz lo habéis trabajado bastante, pero prácticamente desde el principio, como tú dices. Sí, Qué guay. está muy bien, o sea, cuidar el servicio que tú das, ¿no? El tú a tú del cliente, pero es verdad que la marca, la imagen, la limpieza, todo eso también hay que dedicarle tiempo y también inversión. Claro, Y a día de hoy, que todo se mueve por redes sociales y que todo el mundo consume Instagram, claro. de más a veces, Ujú. pues creo que hay que cuidar mucho. Y hablando de problemas, o sea, de redes sociales, vamos a comentar algún problema que hayas podido tener con ellas para que no lo cometan otros profesionales. Dentro de las redes sociales y concretamente Instagram, ¿qué te ha Sí. pasado en los últimos meses? Sí, pues nada, hace poco me hackearon. Me hackearon todo. Ya ves. Mi móvil, me hackearon mi móvil. Tu móvil Sí, concretamente. mi móvil, sí. No sabemos cómo fue. Bueno, sí, yo recibí un correo ¿Vale? de verificación de cuenta. Si tú analizas el correo, es una estafa, pero yo iba de una clase a otra, lo Claro. pulsé. Era como phishing de estos, ¿no? Que mete Sí, ahí. correcto. Ujú. Como parecía oficial de Instagram, Ya. pero Instagram no manda correos. Claro. Y como tenemos todo automático en los teléfonos, las caras que tú pones con las contraseñas automáticas, ¿Vale? se metieron todas mis contraseñas y ese hacker pues entró por el iCloud. Ostras. Sí, entonces tenía acceso a todo. Tenía acceso a redes sociales, cuentas, correos, fotos. Madre mía. Sí, fue un poco caos. Yo lo recuerdo como una semana, ya no, o sea, la gente me hablaba y me decía, tranquila, vas a recuperar Instagram. Digo, es que de verdad Instagram me da igual. Y yo pensaba que solo era el problema en No. Instagram. No, a mí Instagram me da igual, lleva mucho trabajo detrás, pero lo que te he dicho antes, intento que con los problemas pasar de ellos y superarme un poco Claro, más, ¿vale? Y dije, nada, mejorar, oye, ¿cómo puedo mejorar para que correcto. no Es me más, pase? me abrí una cuenta nueva de Instagram, ya hablé con mis chicas y dije, mañana comenzamos del principio. Ujú. A publicar del principio. Lo que tengamos, da igual, se sube, cuenta nueva. Pero bueno, al final, poco a poco, con ayuda de informáticos, con ayuda de un amigo que tenemos, pues fuimos recuperando, lo recuperamos todo. Ya ves, pues menos Sí. mal porque vaya susto. Sí, yo como consejo, pues verdad que después pues, me han ayudado en ciberseguridad y, por ejemplo, yo tenía, parecen tonterías, pero creo que muchas veces cometemos el fallo, pues la misma contraseña o cambiándole un número u otro Ya, en todas las cuentas. No te aconsejan tener cuentas bancarias en el teléfono o en el sitio donde tú utilices para trabajar. claro. Todo eso tiene que ir fuera. Ujú. Y siempre poner pues la verificación de doble factor, ¿vale? En todas tus cuentas. Si tú, por ejemplo, quieres acceder a tu Instagram o a tu Gmail desde otro dispositivo, Vale. que tú tengas que confirmar esa entrada desde otro teléfono. Desde otro, Es que yo lo tenía todo desde el mío. Claro. ¿Sabes? Entonces al final, pues como me hackearon mi Tu teléfono, teléfono ya podría entrar correcto, a todo. ahí fue Ya el ves. fallo. Pues vaya, Pero nada. yo pensaba que se había quedado la cosa solo en Instagram, pero el problema es que vaya a más. Sí que Sí. como recomendación al utilizar, tú comentabas antes, ¿no? Que el marketing digital es muy importante, todo el mundo está en Instagram, pero cuando tú tienes una empresa, lo importante ya no solo es las redes sociales, sino una base de datos, ¿no? Correcto. Entonces, si tú tienes a tus clientes no en Instagram solamente, sino que te comunicas con ellos con la aplicación o con el email marketing, eso es muy poderoso porque esa base de datos Claro. es tuya, ¿vale? Entonces ese cliente que a veces viene a nuestra web y en lugar de quedarnos con ese, darle un regalo y que se quede en nuestra base de datos, ese email lo enviamos a nuestro Instagram. Pero al final el Instagram, pues consumen tu tu contenido, consumen otro, etcétera. Pero si tú, esos clientes, ya sea los tuyos, los clientes que se hayan dado de baja, los que han contactado contigo,
si lo tienes en una base de datos, que creo que lo haces bien porque no solo trabajas la parte de Instagram, pero también los estados de WhatsApp, entonces tienes como varias vías de comunicación, porque si por lo que sea el algoritmo no muestra las cosas en el Instagram o se cae la cuenta o me hackean o lo que sea, ¿qué hago? ¿Cómo me comunico? Pero si tú tienes tu base de datos para comunicarte con tus clientes, para ofrecerle tus servicios, eso es muy poderoso también. ¿Trabajas con el email y demás o cómo lo hacéis? Nada, soy bastante pesada en eso. Tenemos grupos de WhatsApp que ellos se unen libremente. Sí, correcto. ¿Vale? Que en esos grupos solo mando mensajes de información, pues eso, promociones, eventos, normativas, ¿vale? Y también a la misma vez lo colgamos en los estados, en Instagram y en la aplicación. Qué guay. ¿Vale? Podemos comunicarnos mediante correo por ellos. Muy bien. Y aún así muchas veces me dicen que no se enteran. Luego... Sé que soy muy pesada y la gente me dice, ¿pero por qué subes todas las veces lo mismo? Digo, es que a veces llegar al cliente es complicado. Es muy complicado, porque el cliente va a lo suyo, viene 2 veces o 3 a tu centro, va corriendo, se va y dice, ¿qué teníais evento este fin de semana? ¿No te has enterado? Claro. Y es muy importante esa comunicación externa o tener esos diferentes canales para, no sé si omnicanalidad lo llaman, ¿no? De redes sociales, email, etcétera, WhatsApp, pero... Si tenemos la oportunidad, que son clientes que vienen a nuestro centro, oye, en el calentamiento, chicos, este fin de voy a apuntar al evento o a la comida que hacemos en verano o hay un nuevo horario. Dentro, como tenemos un altavoz muy potente, pues y tenemos muchas personas en el equipo, chicos, esta semana hay que comentar al principio de la clase o al final el evento. Y así, esos despistados, pues se enteran. Sí. Qué bueno. Hemos hablado de diferentes proyectos que llevas bastante. Algunos que lo has paralizado para después, pero ¿cómo ves Asun Mirafit de aquí a futuro, de aquí a 5 años? Pues es una pregunta que está ahora mismo en crisis. Pues realmente ahora mismo no lo sé. No lo sé. Sé que hay clientes que vienen todos los días, clientes que preguntan. Mucho trabajo de WhatsApp pidiendo información, ¿vale? A día de hoy traemos a mucho cliente, ¿vale? Pero creo que a lo mejor sí me veo abriendo otros centros, ¿vale? Me veo abriendo otros centros, pero necesito organizar un poco más este proyecto, ¿vale? Porque creo que a veces sí tú puedes soñar a lo grande, pero tienes que estructurarlo bien. Eso es. Entonces, pues sí, me veo, la verdad. Qué guay. Ahora en otros centros, sí. A veces con algo de lo que soñamos los gestores de centro, hay gente que no, que yo tengo mi centro, mi marca personal y estoy muy contento aquí, me da para vivir perfecto, pero ya no solo la parte económica, sino, oye, quiero que esto que estamos creando aquí, que es tan chulo, llegue a más poblaciones, ¿no? A más personas. Pero es lo que tú dices, mucha gente comete el error de dar pasos, sobre todo si no hay una estructura detrás, de dar pasos muy rápido y luego se estrellan porque no llegan a nada. Entonces, lo que has comentado de tener esa estructura y delegar todo muy bien antes de dar ese salto es fundamental. Y también escuchar a ese cliente, ¿no? Pues ahora cada vez escucho más de Asun, ábrete otro centro, Asun, aquí no hay nada. Cada vez lo escucho más. Ya lo voy escuchando. Cuando abrí no lo escuchaba, ahora lo voy escuchando. Claro. ¿Sabes? Pues también un poco a demanda de ese cliente. Claro, eso es. Porque es verdad que el centro está en San Javier, pero vienen clientes de Murcia capital no, pero de casi todo, sí. Eso es bueno saberlo porque incluso hay aplicaciones que traquean un poco eso. Oye, pues mira, el 80% vienen de aquí, pero este 20% está en esta ubicación. Sí. Y ostras, pues si abro aquí, pillo gente de mi clientela, a veces no se abren tan cerca para que no se canibalicen un centro del otro, pero dices, si yo abriera otro aquí, parte de esta clientela vendría a dejo hueco porque tengo lista de espera en esta hora para otros clientes de la zona y abriría un poco mercado en otra ubicación, pero eso, siempre pautado todo y con cabeza y estructurando todo al final, muy bien. Confío que el centro sí va a funcionar porque ya creo un poco en el proyecto. Claro. Pero es verdad que necesitamos más equipo, más formación y un poco más de tranquilidad ahora mismo. Claro. Vamos todos trabajando mucho. A tope, sí. Al final eso en tan poco tiempo, porque este centro realmente lo tenéis 2 años solamente, lo tenía a tope con esa cantidad de clientes, con esa cantidad de equipo y es muy difícil de conseguir, o sea que... Ya, gracias. Te digo para que pare y darte la enhorabuena, que te felicites por eso, porque a veces, como has comentado antes, no nos paramos en perspectiva
Tengo 27 años, hace 4 años o 5 que terminé la carrera, empecé con esto y he logrado todo esto en tan poco tiempo. O sea Ya. que es de Voy darte bien, un yo buen creo que voy premio. bien, muy bien. Qué guay. Pues nada, me alegro mucho que vaya tan bien y que siga así. Gracias. Nada, ya estamos llegando al final y yo creo que se ha quedado un podcast bastante interesante para otros emprendedores y emprendedoras porque ella ha sido la primera entrenadora en venir al podcast y creo que puede inspirar a muchas otras. Y te voy a hacer 3 preguntas que suelo hacer al final Vale. del podcast, ¿vale? La primera sería a nivel de la formación. ¿Qué libro o qué formación has hecho en este último año o últimos 2 años con este emprendimiento? Vale, pues me ha resultado complicado dedicarle todo el tiempo que me hubiera gustado a esa formación, Ujú. ¿vale? Porque yo antes de tener el negocio era una killer en los estudios, Ya. pero ahora pues lo que puedo. Entre tanto Ujú. evento y tanto organizar, pues estoy terminando la formación de profesional de pilates, Qué de guay. auténtico pilates. Muy bien, ¿Vale? muy bien. Con máquinas, una formación profesional. Y ahora, hace 2 meses me matriculé en un máster que hay de entrenamiento especializado en la mujer, Qué guay. ¿vale? Que creo que Guay. llevo 2 años muy metida en el mundo del pilates, muy metida en el Ujú. mundo de la lesión, de la rehabilitación, pero me falta en trabajar y entrenar más la fuerza, Ujú. ¿sabes? Entonces me he matriculado ahora en ese máster, Qué guay. hace 2 meses. Y tiene todo el sentido del mundo porque trabajas muchas áreas de la mujer Correcto. en tu centro, tanto las embarazadas como el tema menopausia, y para conocer los factores Sí, hormonales y demás, creo que te va a sí. ayudar mucho. Lleva mucho entrenamiento hormonal, ese máster, mucho entrenamiento a mujer, pues eso, embarazada, posparto y menopausia, aunque yo ya tengo mi formación en embarazo y posparto. Sí, Y nada, al al final hay que final, seguir sí, a mí mejorando. me gusta mucho la Qué formación, pero guay. es verdad que a veces te da rabia porque es que No llega. no llegas. Si me has dicho entre semana a tope con el centro, cada fin de semana tenéis un evento Y y luego lo. tengo Claro, familia claro. Hay que cuidarlo también, y claro. amigos, entonces como que a veces solo tengo los domingos por la tarde, pero Claro. claro, ese es el nivel de vida que he elegido yo, lo elijo Ya, yo. ya, eso es, eso es. Y imagino que es temporal. Claro, cada uno es Sí, responsable de, y obviamente se nota que te apasiona sí, tanto sí, lo que haces con los eventos, con tu gimnasio y con las formaciones. sí. Y hablando un poco de más allá del trabajo y formación, ¿qué rutina de tu día a día no puede faltar? ¿O qué hábito? Vale, pues a ver, a mí realmente me encantaría Ujú. poder entrenar todos los días, pero a veces no puedo, ¿vale? Es complicado. Porque es complicado. Pero creo que rutina, que lo que yo veo que a mí me libera y me encanta es salir a caminar. Qué guay. Salgo mucho a caminar Te con despeja música, mucho, ¿no? sí, y aparte que siempre que salgo a caminar, creo algo. Ya. Digo, por ejemplo, estoy caminando mirando la playa, digo, ay, pues mira, pues aquí el mes que viene podemos hacer un evento de yoga, no sé qué. Entonces Así también que, me ayuda mucho, ¿sabes? A relajarme, a conectar, a escucharme. Y no, yo pienso que el caminar, bueno, el correr también me encanta, salgo mucho a correr. ujú, Pero claro, al final, pues como te he dicho, al día, o sea, durante el día tengo muchos imprevistos. claro, Sí, y muchas horas del día que no dan para tanto, teniendo un centro que a veces dices, no, sería fácil entrar en mi centro todos los días, pero a veces se complica la, claro. la cosa. Eso es lo que me pregunta mucha gente, pero es que no entrenas en tu centro. Digo, ya, pero es que yo estoy entrenando en mi centro y si veo que entra un cliente a pedir información Claro, y a lo mejor me busca, tengo que ir. ya. O si, por ejemplo, estoy entrenando y veo a un cliente que está haciendo mal el peso muerto, Pues vas para tengo allá. que ir para allá. Entonces es que Totalmente. no puedo. Es complicado, Pero sí, sí. y yo entreno mucho allí. Me encanta entrenar fuerza en grupos grandes, reducidos, todo. Qué guay. Qué guay, Pero ahora pues mismo no nada. tengo una estructura definida, ¿eh? Sí, que Hago tú un poco vas lo que sale. viendo Sí, exactamente, pero te sí, gusta cuidarte, intentas sí. moverte todo lo que puedes semanalmente, pero como reflexión para ese entrenador o que quiere inspirarse, que quiere hacer tantos eventos como Asun, vete a caminar, que seguro que ahí Es verdad, encuentras la sí. inspiración. O vete a hacer lo que ahora mismo, lo que tú puedas desconectar, Eso una es, hora. sí, sí, totalmente. Porque en los centros, vale, vamos a entrenar, pero en nuestros centros concretamente a veces lo que es desconectar se complica. Lo hacemos porque hay que hacerlo, pero Claro, y hay la mucho estímulo desconexión, también. eso es mejor Sí. hacerlo fuera. Y luego a nivel de invitados, ¿vale? ¿Qué invitado te gustaría traer al centro que te llamase la atención o que quieras que aprendamos un poquito de él? Pues, a ver, así ahora mismo me pilla un poco, bueno, oye,
que ya me has comentado que lo has invitado, pues creo que es un compañero mío de la carrera, que es Marcos, ¿no? Sí, En Cartagena, Marco. que también es un referente. Claro. En Cartagena también me gusta mucho Ramón, Entrenos. Vale, creo que sé quién dice, sí, Vale, sí, aparte que él totalmente. es una máquina en las carreras, creo que corre Correcto, está más maratones. enfocado en el tema Sí, de compartimos carrera y también demás, ¿no? clientes. Qué guay. Y luego en mi zona, que a día de hoy ella, la dueña, entrena en mi centro porque está embarazada, para que veas cómo compartimos Al servicios. final, claro. Creo que es la dueña de los CrossFit Wild, Muy bien. ¿vale? Que se llama Irene. Y nosotros no nos conocemos, ahora sí, pero para mí es verdad que siempre ha sido pues, muy referente porque es una tía, una máquina, una tía que está súper fuerte, que entrena, que encima gestiona 2 CrossFit. 2 centros, ¿no? Sabes, que lidera también con esa demanda y esa competencia de, porque está muy de moda el CrossFit, ¿no? Y sí. a lo mejor en mi sector, en mi zona, no hay tantos centros de entrenamiento, o así como el mío, boutique, Vale. ¿no? Con tanto personal y con esos servicios, pero el CrossFit, pues sí que hay más demanda, Hay ¿no? más y ella es referente y ya tiene 2. Sí, a mí me gusta mucho su guay. marca, cómo es y la lucha que lleva y sí. Qué guay, bueno, lo tomo nota y ya tendré ahí 2 invitados más para poder traer aquí al podcast. Qué guay. Pues Sí. nada, Asun, lo primero de todo, darte las gracias por venir aquí, Gracias a el ti. esfuerzo que sé que tienes la agenda a tope y sobre todo ahora en verano. Gracias también a toda la gente que está escuchando hasta el final, que espero que les sirva de muchísima ayuda. Y nada, os esperamos en el próximo podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Asun.